Ok, de regreso, siguiendo con el ejercicio que estábamos desarrollando en el video anterior, presupuesto de capital parte 4. Entonces ahora, dado que ya habíamos construido el flujo de caja en términos reales, es decir, en moneda constante, ahora simplemente procedemos a construir el flujo de caja en moneda corriente, es decir, en términos nominales. Entonces, dado que los datos inicialmente conocíamos de unidades eran de 100.000 en producción al final del año 1 y 150.000 al final del año 2, y la información del enunciado que teníamos para precios, costos variables y costos fijos estaba en moneda constante, entonces tenemos que llevarnos las unidades monetarias de moneda constante a moneda ahora corriente. Por eso entonces, en el caso del precio, fíjense que pasaría de 5.000, que era en moneda constante, ahora a ser multiplicada por 1 más la tasa, en este caso, que impacta, que es la tasa de inflación, para llevarlo a términos nominales, dado que el valor que conocíamos en unidades monetarias era en términos reales. El resultado de moneda, en este caso corriente, será de 6.000. En el caso del año 2, simplemente será ahora llevarse los 5.000 que teníamos en unidades monetarias en términos constantes y castigarlo a la tasa de inflación durante 2 periodos, que sería de la fórmula que ustedes están viendo en pantalla. Resultado 7.200. Haciendo lo propio con los costos variables, pasamos en el año 1 a 2.400 y en el año 2 a 2.880. Lo mismo para el caso de los costos fijos, de tener, digamos, unos costos fijos en moneda constante para los 2 años de 50 millones. Ahora, al llevarlo en el año 1 a moneda corriente, pasaría a 60 millones y en el año 2 a 72 millones. Ahora sí, dado que ya tenemos esta información en moneda corriente, procedemos a calcular los ingresos por venta, en términos, en este caso, nominales. El ingreso por venta en el año 1 será la multiplicación de precio por unidad. Resultado, 600 millones. Haciendo lo propio en el año 2 da 1.080.000. O 1.080 millones de unidades monetarias. En los costos variables pasa exactamente lo mismo. Multiplicamos el costo variable en moneda corriente por el número de unidades que pretendemos vender al término del primer año. Eso da 240 millones, en el caso del año 2, 432 millones. Luego los costos fijos lo habíamos calculado previamente, 60 millones y 72 millones. Y la depreciación, que ya la habíamos calculado al inicio, es decir, en el video anterior, dado que teníamos toda la información en moneda corriente, simplemente lo que hicimos en su momento fue calcular la depreciación en línea recta, que era la inversión inicial del activo fijo menos el valor de salvamento en moneda corriente y dividido entre los periodos de la depreciación, que serían dos. Resultados: 67.500.000 unidades monetarias, que aplica para los 2 años. Ahora, dado que ya conocemos ingresos por venta, costo variable, costos fijos y depreciación, procedemos a calcular utilidades antes de impuestos. En el caso del año 1, eso da 232.500.000. En el caso del año 2, 508.500.000. Ahora, sobre esa utilidad le calculo el impuesto utilizando la tasa del 25% según el enunciado, y eso da para el año 1 58.125.000 y en el caso del año 2 127.125.000. Dado que ya tenemos la utilidad del impuesto y conocemos cuánto hay que pagarle al fisco, ahora procedemos a calcular la utilidad después de impuestos. Caso del año 1, 174.375.000. Caso del año 2, 381.375.000. Para hallar el flujo de caja operativo,
a las utilidades después de impuestos le sumamos la depreciación, tal como lo observan en la pantalla. Resultado 241.875.000 y en el año 2 448.875.000. Ahora simplemente consideramos las cuentas del flujo de caja de inversión y arrancamos con inversión inicial, que sería en activos fijos por 170 millones, capital de trabajo neto, que ya lo habíamos hecho en el video anterior, como estaba en términos nominales y decía que era el 30% sobre los ingresos por ventas anuales nominales, entonces simplemente en el año cero, dado que hay que anticipar en este caso a la producción, entonces en el año cero será el 30% de la estimación en ingresos por venta en términos nominales, que sería en función de los 600 millones. Resultado, 180 millones. Luego, en el año 1, lo que vamos a reportar es el incremento que hubo a nivel de ingresos por venta en términos nominales del año 1 al año 2, y eso fue en función de 480.000 unidades monetarias, que sería, digamos, el diferencial de ingresos por venta entre el ingreso por venta del periodo 2 menos el ingreso por venta del periodo 1, y a eso le calculamos el 30%. Resultado, 144 millones. La suma en términos nominales de esto da 324 millones en salida, y como dice el enunciado que se recupera la totalidad del capital de trabajo neto invertido, entonces le cambiamos el signo y colocamos en valor nominal los 324 millones. ¿Qué es lo único que me falta por considerar para las cuentas del flujo de caja de inversión? El valor de recuperación que se obtiene al término del año 2, que es de 35 millones en términos nominales de los activos fijos. Lo considero y ahora simplemente puedo estimar cuál es el flujo de caja de la inversión periodo a periodo. Y en el caso del año 0 será de 350 millones, salida de efectivo. Luego, en el año 1 de 144 millones, salida de efectivo. Y luego, en el año 2, será exactamente igual a 359 millones. Todo esto en moneda corriente, es decir, en el flujo de caja, en este caso será la suma del flujo de caja operativo y el flujo de caja de inversión, va a estar en términos nominales. Entonces el flujo de caja neto nominal será igual a la sumatoria del flujo de caja de inversión más el flujo de caja de actividades de operación. Resultado, año 0, 350 millones en salida, año 1, 97.875.000 unidades monetarias, y en el año 2, 807.875.000 unidades monetarias. Ahora, sobre ese flujo de caja neto nominal, simplemente calculo o estimo el valor presente neto. Como es un flujo de caja nominal, debo descontar a la tasa nominal, y la tasa nominal, según el enunciado, era el 38%. Al hacer esa cuenta en Excel y decirle a Excel que calcule el valor presente neto de este flujo de caja nominal, el resultado da 145.138.888,89. Ahora, si le preguntamos a Excel cuál es la TIR de este flujo de caja nominal, que será la TIR nominal, en este caso Excel nos dice que es 66.55%. Verificamos y comparamos. Como el BPN es mayor a 0, acepto el proyecto de inversión. ¿Qué habíamos dicho en la teoría? Que bien yo realice el flujo de caja en términos reales o bien yo realice el flujo de caja en términos nominales, el BPN en ambos casos tiene que ser igual, tiene que coincidir. Entonces verificamos el BPN que obtenemos a través del flujo de caja neto, descontando la tasa nominal, nos da 145.138.888,89, que es exactamente igual al BPN que se obtiene trabajando con el flujo de caja real y descontando una tasa real. Entonces aquí acabamos de comprobar la teoría. Adicionalmente, lo que nos pide el enunciado es: si ahora la tasa de inflación estimada por los economistas se ubica en un 95% y ya no al 20% que habíamos considerado inicialmente, vamos a ver en qué afecta esa
ese cambio en la variable a nivel del flujo de caja, digamos, en términos reales y nominales, y cómo afecta esto la TIR nominal y la TIR real del proyecto. Entonces, al cambiar aquí, y la ventaja de tener todo el flujo de caja vinculado con todos los datos de inicio es que al cambiar la variable todo lo demás va a cambiar. Verificamos flujo de caja ahora en términos reales, simplemente va a ser el que ustedes están visualizando en este momento en sus pantallas. Fíjense cómo el BPN ahora asciende a 482.160.391,72 y la TIR real es negativa en 1,63%, es decir, estamos perdiendo dinero. Ahora bien, cuando uno calcula el flujo de caja neto con la nueva variable de la inflación, el BPN es exactamente igual que el que calculamos previamente, 482.160.391,72, y la TIR nominal ahora asciende a 91.82. Es decir, aunque en términos nominales crecimos con respecto a la tasa de inflación del 20%, fíjense que en términos reales no crecimos, digamos, en el proyecto de inversión. Eso es exactamente lo que está pasando en este momento en el país. En términos nominales, probablemente las ventas crecen, pero en términos reales, realmente no estamos ganando dinero, sino estamos perdiendo dinero. Esa sería, digamos, la conclusión del ejercicio que acabamos de hacer.